Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno, compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 16 de abril. Podemos ver, justo como les había estado comentando, la probabilidad más alta era que estaríamos en un rango bastante estrecho y hasta ahora se está cumpliendo a cabalidad. Podemos ver exactamente que la media de 100 periodos, que es la que tenemos por la parte superior en el gráfico diario, la línea naranja, nos sigue siendo como una resistencia bastante formidable para lo que es las subidas del precio de Bitcoin. Parece ser que los 41.300 dólares, que es en donde se ubica actualmente, eh, va a ser la resistencia más importante que tenemos que estar observando. Y de romperse, de todas maneras, tenemos una bastante cerca en los 42.200 dólares, justamente indicándome cuáles serían las mejores zonas para intentar abrir una posición de cobertura. De todas formas, no podríamos considerar que el escenario en donde se rompan al alza esté totalmente descartado. Sin embargo, no veo ningún tipo de debilidad en lo que son los indicadores técnicos, por lo que de todas maneras la probabilidad más alta aún no es la alcista. Tampoco creo que lo sea en lo que queda del transcurso del fin de semana, pero de todas maneras sería muy bueno intentar aprovechar algún tipo de oportunidad si el precio se acercase a esas zonas. De todas maneras, esto no es un canal de asesoría financiera, pero estoy hablando a grandes rasgos, que es lo que yo tengo en mente hacer. Por la parte de abajo también podemos ver que el precio tampoco ha vulnerado el soporte más importante que tengo trazado acá, justamente desde los mínimos alcanzados desde el 22 de enero, uniendo los puntos claves que ha estado tocando el precio y que han sido respetados en las caídas que hemos estado teniendo incluso en estos últimos días, el 11 de abril. Respetar esta directriz, como les he venido diciendo todos estos días, es fundamental para el precio de Bitcoin, porque de perderse, podríamos considerar que toda esta zona de compresión ahora van a ser compradores atrapados y justamente estaría proyectándome una caída bastante importante en el precio de Bitcoin, justo hasta los 32.200 dólares aproximadamente, incluso por los mínimos alcanzados en esa oportunidad. Esta zona de compresión es la clave para lo que va a ser el futuro de las criptomonedas en el largo y mediano plazo. Teniendo esto en cuenta, es por eso que yo considero que la posición de una cobertura es tal vez la más apropiada, al menos hasta que tenga algún tipo de debilidad en los indicadores. De todas maneras, la volatilidad va a seguir en la mesa mientras nos encontremos en el fin de semana y una tendencia a la baja o de ruptura de resistencias y consolidación para buscar resistencias superiores y de consolidarse. Sin ningún género de dudas lo digo, por encima de los 42.500 dólares en un cierre diario, me estaría proyectando por análisis técnico hasta la resistencia de la parte superior, que viene estando en los 45.300 dólares. Sería un movimiento justamente que luego de la confirmación, sin ningún tipo de resistencia, pues, estaría buscando sin ningún género de dudas. Para eso también podríamos verlo en temporalidades más pequeñas para que se den cuenta que a partir de ese punto ya casi no habría ninguna resistencia al alza, por lo que el precio podría continuar un movimiento importante. Pero aquí donde está sería simplemente apostar, porque no existe ninguna evidencia de en qué dirección va a romper todavía. Podría pensar yo, justamente de la mano de un gráfico que les voy a mostrar en un momento, que la probabilidad más alta es la bajista. Pero primero quiero que veamos lo que van a ser las temporalidades más pequeñas. Fíjense, lo que podemos ver en el gráfico de 4 horas, que viene siendo el inmediatamente más cercano, es que a partir de los 42.500, en lo que vendría siendo esta zona, lo estaría muy cerca de la media de 200 periodos, donde probablemente esté consolidando y es por eso que esta es la resistencia tan importante. Actualmente se encuentra la media de 200 periodos en lo que son los 43.000 dólares. Dándole el margen de aquí a que llegue el día lunes, lo más probable es que haya descendido hasta ese punto. Y si se dan cuenta, la media de 100 periodos ya también se encuentra muy cerca de cruzarse con la media de 200. Es aquí en donde se encuentra la mayoría de las posiciones en donde se intentarían abrir coberturas, no solamente yo como lo digo. Y si el precio consolidara por la parte superior, estaríamos hablando de que va a ser un movimiento alcista bastante importante, por lo menos justamente de la mano con lo que les digo hasta los 45.500. Del mismo modo,
El gran peligro es que se pierda este soporte, que actualmente se encuentra aproximadamente a los $39.800. Vamos a darle al margen aproximadamente a los $40.000 que va a estar para el día lunes, perderlo a la baja y tener un cierre diario por debajo de los $40.000, muy probablemente no va a ser para nada unas buenas zonas de compra. Al contrario, va a ser el mejor momento para intentar, si no se abrió una cobertura en la parte superior, salirse de cualquier tipo de posición alcista, dado que se puede descartar que el precio vaya a recuperarse y más bien vamos a entrar en una tendencia bajista. Eso podría ser una posibilidad. Como les digo, es la más probable la ruptura a la baja que al alza. Para eso me voy a guiar por este gráfico que estoy a punto de mostrarles. Fíjense, este es el gráfico del índice del Dow Jones cada vez que estamos en un año de medio término electoral, exactamente como este en los Estados Unidos. Justamente este año, cumpliéndose las condiciones que se cumplen siempre, cada vez que se encuentra en este punto, el Dow Jones tiene este comportamiento, en donde durante los primeros meses no es tan alcista, pero se tocan unos máximos locales a mediados del mes de abril. Y luego de alcanzado esos máximos locales, no se vuelven a ver excelentes precios para lo que son movimientos alcistas, sino hasta el mes de septiembre. Y este es un patrón que tiende a cumplirse cada 4 años, en lo que es el patrón de los Estados Unidos. Eso me lleva a mí a pensar que la probabilidad más alta no es la alcista, sino precisamente que nos encontramos en este punto, aunque justamente veamos que estamos en un soporte y que a partir de aquí vamos a estar precisamente corrigiendo, no precisamente de una manera agresiva, pero sí por una manera prolongada, y que muy probablemente nos encontramos en una zona máxima de precios. Es lo que justamente la estadística de lo que ocurre en los medios años electorales siempre pasa. En los años normales, normalmente el comportamiento de la bolsa es bastante alcista, pero en los años medios electorales, al encontrarse tan lejos las próximas elecciones presidenciales, es aquí en donde el mercado comienza a descontar que las cosas que no son positivas para él lo llevan a pensar que los mejores precios se encuentran a finales del año. Es decir, el último trimestre realmente tiene un movimiento demasiado importante al alza, pero lo más normal es que se alcance un techo local en abril y se comience a corregir. De todas maneras, esto es lo que ocurre normalmente en estos años, pero este año es especial. Les recuerdo que para los primeros, el 4 de mayo, tenemos lo que son los 98.000 billones de dólares, justamente para la reducción de balance que va a comenzar en mayo y que va a ser de manera mensual hasta mediados del 2026. No creo que logren el objetivo de hacer la reducción de balance hasta donde lo proponen, pero si van a descontar en el mercado de los bonos 96.000 billones de dólares, muy probablemente eso va a estar afectando de manera negativa mes a mes en el mercado. Adicional a eso, tenemos la subida de 50 puntos básicos, que de todas maneras sigue habiendo suficiente liquidez en el mercado como para que no lo afecte lo suficiente. Pero si el mercado se pone la venda antes que la herida, evidentemente sí lo va a comenzar a descontar con fuerza desde el primer momento en el que lo pueda comenzar a hacer. Y eso vendría coincidiendo con la apertura de Wall Street del día lunes. Por lo que precisamente, si el mercado yo lo viera que muestra alguna debilidad en el precio, no pensaría yo que son las mejores zonas de compra, sino que me estoy despidiendo de este valle que se cumple en todos los años de medio término electoral, precisamente de la mano con las decisiones que la Reserva Federal está tomando de limitar lo que es la cantidad de liquidez para intentar hacer lo que ellos denominaron un soft landing. Un término que muchas veces se ha utilizado para intentar advertir sobre lo que es un aterrizaje ligero, como caída ligera de las bolsas, sin que eso venga a afectar al nivel macroeconómico los parámetros que a ellos le importan. Pues en teoría a la Fed no le interesa a cómo cotiza el S&P 500. A la Fed lo que le importa es que las compañías del S&P 500 sigan registrando un margen de ganancia lo suficientemente eficiente para mantener el nivel de empleo en equilibrio.
en un soft landing en donde ellos se comienzan a ver un poco afectados, simplemente podría ser muy positivo porque estarían combatiendo la inflación, porque ellos estarían vendiendo menos, pero no se verían en la necesidad de reestructurar su capital de trabajo, no despedirían personas, por lo que entonces podría pensarse que tendrían éxito. Ese es el plan de la Fed, intentar el soft landing a través de subidas de las tasas de interés y del recorte del balance que ellos están manejando, lo que se denomina QT. Si detienen éxito, solamente van a ser unas caídas prolongadas y estaríamos cumpliendo el parámetro que les estoy diciendo, de que el medio término electoral se encuentra en un techo electoral al menos hasta el mes de septiembre, el cual es la hipótesis que yo estoy manejando precisamente de inversión. Hay un dicho muy popular también que dice sell in May and go away, vende en mayo y huye. Y eso se refiere a que precisamente normalmente lo que es el segundo trimestre del año y el tercero nunca son tan buenos como lo son el primero o muy en específico el tercero. Por lo que guardar el capital para las excelentes zonas de compra siempre va a ser mejor idea que andar pensando que comprar en un soporte que parece y tiene la pinta de romperse, va a ser una excelente zona de compra para lo que viene durante los próximos 6 meses. Ahora bien, como estamos hablando de grandes temporalidades, tendríamos que ver entonces el desempeño de Bitcoin en el gráfico semanal. En el gráfico semanal podemos ver que aún no tengo lo que es el desarrollo del Valle Rojo. De todas maneras, le puede llevar un tiempo hacerlo. Pero sí, de todas maneras podemos ver es que el precio se encuentra en esa área de soporte y que de perderse, muy probablemente me va a estar llevando el precio hasta las zonas mínimas del precio. Aunque se ve bastante pequeño, una caída simplemente hasta su soporte principal estaría hablando de una caída de aproximadamente el 20%. Por lo que yo pensar que voy a sostener y en vez de aprovechar y comprar un 20% más de Bitcoin con el capital, durante los meses que nunca son buenos para la bolsa, me parece que no es la mejor opción para rentabilizar mi capital. La mejor opción siempre va a ser vender arriba y comprar abajo. ¿Qué tan arriba puedo vender? Pues evidentemente sería lo ideal tocar nuevamente en la zona de los $45,000 aproximadamente, en donde tengo las principales resistencias. Pero si yo veo que el precio no está respondiendo bien, no esperaría yo algún tipo de confirmación adicional. Además, ya estamos muy cerca del punto cero, aproximadamente a 2 o 3 velas. Y un movimiento agresivo a la baja, simplemente a buscar, puede ser entre los $37,000 o los 36,000 que es aproximadamente estos dos pequeños soportes que se ven acá en el gráfico semanal, me podría estar indicando ya nuevamente un desarrollo de un nuevo valle rojo, y al ser esta temporalidad estaría cumpliendo con el gráfico anterior. Estaría diciéndome que vamos a pasar aproximadamente de 6 a 8 semanas corrigiendo, y eso sería bastante negativo para el precio de Bitcoin. Y también sería cuestión de pensar en que realmente logren el soft landing, es decir, que el mercado no descuente con mucha fuerza lo que son las subidas agresivas de las tasas de interés, y adicional a eso lo que son los problemas que está generando la inflación en la economía, y que el aterrizaje haga que estrellen el avión. Si se dan cuenta, tengo precisamente una línea que me traza un trayecto del precio hasta los $23,500. Ese punto es el primer objetivo técnico que yo tengo en mente para el precio de Bitcoin si se cumpliera la condición de que se rompe el soporte de los $32,000. Es decir, el soft landing me puede llevar hasta este punto, pero una crisis en el mercado financiero, ya sea porque los bonos terminan de volverse a invertir o precisamente que el mercado no soporte lo que se viene con la Reserva Federal en mayo, me estaría llevando a perder los $32,500, pero no va a parar por ahí mismo, estaría parando aproximadamente en el trayecto de esta ruptura técnica, que ya les voy a mostrar en dónde la tengo, cómo la trazo, justamente hasta este punto. Sería una caída aún más pronunciada de lo que se está viendo actualmente, y me estaría proyectando el precio precisamente hasta un 42%. Podría entonces decirse que
de tomar algún tipo de cobertura, ni siquiera estaríamos hablando de vender Bitcoin, sino simplemente operar futuros. Estoy intentando rentabilizar en un 42% mi capital con una pequeña inversión de cobertura, asumiendo el hecho de que todo esto es un escenario bastante posible y que a nivel técnico lo puedo ver fácilmente. Voy a mostrarles a lo que me refiero. Regresando nuevamente al gráfico diario, estaríamos hablando que de perder este pequeño soporte en el que el precio está bailando y no lo termina de romper, gracias a Dios, me parece a mí que la probabilidad más alta es esa, de romperlo hasta los 32.000 y diciendo que el soft landing lo detiene ahí. Pero esta línea que te me dibuja hasta los $23.000 es un hombro cabeza a hombro que yo les he estado hablando a los seguidores asiduos a mi canal. Si no me sigues todavía, debes suscribirte para que no te pierdas ninguno de los movimientos importantes que realiza el precio de Bitcoin. Esto era un hombro, cabeza, hombro. Este hombro derecho me llevó un poco de tiempo darme cuenta si sí lo era o si no lo era, pero la verdad es que sí cumplía con los patrones, ya que había más volumen en la cabeza y justo en donde se forma la clavícula de lo que había en el resto, por lo que sí cumple con las condiciones. Este hombro cabeza a hombro, desde el mismo momento en el que se rompió el 6 de enero a la baja, me lleva a mí a pensar y justamente a proyectar el precio para este año de esa forma. La distancia técnica de ese hombro cabeza a hombro está acá. Es esta. Si se dan cuenta, desde el momento de la ruptura trazado hacia abajo, la proyección de la caída del precio es exactamente hasta ahí, hasta los $23.500. Y ahora bien, pensando yo que no se puede dejar una posición a la baja tanto tiempo, simplemente es cuestión de ver cuándo vuelve a dar un patrón de subida el precio de Bitcoin. Puede darlo en cualquier momento, incluso desde donde se encuentra, simplemente con un cierre diario por encima de los $42.500, como les estoy diciendo. Pero no es el escenario aún más probable, hasta al menos que lo haga. Del mismo modo, tampoco puedo garantizar ni el soft landing de esta caída, porque aún no ha roto el soporte de los $40.000, con un cierre diario por debajo de él nuevamente, porque ya lo hizo en estos días. Pero de hacerlo nuevamente, sí, muy probablemente ese sea el escenario más probable para el precio de Bitcoin durante las próximas semanas. Y de todas formas, lo más importante que podemos tener en cuenta, ya no solamente con el precio de Bitcoin, sino a nivel de las criptomonedas, son los gráficos de dominancia. Fíjense, quiero que lo vean de la siguiente forma. En el precio de lo que es la dominancia de Bitcoin, podemos ver que estamos aún en un proceso de estar en el borde del soporte para pensar que nos vamos a una alt season. Es decir, si el precio, si la dominancia de Bitcoin simplemente rompiera por debajo, con un cierre diario por debajo de los 41.4, muy probablemente podríamos estar hablando de un movimiento de alt season bastante importante, en donde Bitcoin no es que va a caer, sino que va a subir menos de lo que sube Ethereum principalmente y otras criptomonedas como Binance Coin o cualquier producto más especulativo de lo que ya las criptomonedas como Bitcoin son. Ahora bien, justamente perder este soporte me estaría dando algo muy positivo para el aliento del precio de Bitcoin. Pero en el gráfico diario, ya más bien yo lo que estoy viendo es un agotamiento del movimiento bajista de dominancia. Y pensar que ahora en el oscurecimiento del Valle Rojo es el momento en donde justamente los movimientos alcistas ocurren. Y de la mano con eso, aunque tengo muchas resistencias por la parte de arriba, que comenzara este movimiento sería bastante negativo para el precio de Bitcoin, pero aún más para el precio de las altcoins. Estaríamos diciendo precisamente que aunque Bitcoin pudiera tener las correcciones que yo les estoy diciendo en precio, las correcciones en las otras criptomonedas serían aún mucho mayores. En el gráfico que podemos ver eso con más claridad es en el de Bitcoin contra Ethereum, que tiene este soporte que me parece que es el fundamental que podemos ver en este gráfico. En el gráfico de 4 horas se puede visualizar aún mejor. ¿Qué me dice este gráfico? Pues precisamente ya estoy viendo un agotamiento en la parte superior de lo que es el intercambio entre Bitcoin contra Ethereum. Y actualmente se ha perdido la media de 50 periodos, que es la línea amarilla, y se está luchando contra la media de 100.
Podríamos darle de margen que pierda esa media de 100 hasta esta línea de resistencias que ahora han pasado a ser soportes. Y que precisamente de perder esta línea blanca me estaría llevando a mí a pensar que viene una corrección fuerte en lo que es el cambio de Ethereum contra Bitcoin. En otras palabras, que opción A, Bitcoin sube más que Ethereum y no creo que eso ocurra, o que simplemente Bitcoin caiga menos de lo que termine cayendo Ethereum. Y ese escenario tiene mucho más sentido, porque Ethereum realmente no ha caído con la misma fuerza con lo que ha estado cayendo Bitcoin. Es por eso que este gráfico tiene esta pinta, porque todo este movimiento alcista que hemos estado viendo desde marzo ha estado mejorando lo que es la cotización de Ethereum contra Bitcoin, es decir, que Ethereum ha subido más que Bitcoin, aproximadamente más de un 15%. Simplemente con que esto caiga me estaría diciendo que Ethereum ahora ya no está siendo vista por los inversores como una mejor reserva de valor en el tiempo. Y es que nosotros hablamos de reserva de valor y vemos que lo que están subiendo son los perritos. Es más, la criptomoneda que ahorita tiene mejor gráfico es Dogecoin. Y eso no tiene mucho sentido. No existe ningún tipo de aversión al riesgo de mano de los inversores y eso es bastante negativo para lo que es el precio de las criptomonedas en el futuro. Debería ser Bitcoin la que cotiza de mejor forma en un escenario inflacionario, ya que es la moneda de reserva de valor. Ethereum no lo es. Ethereum es especulación y es la mejor forma de tú invertir en diferentes proyectos que van naciendo de la mano de lo que son las compañías americanas que cotizan en forma de tokens y se financian a través de lo que pueden ser esos tokens que lanzan y que se pueden comprar con la moneda de Ethereum. Comprar Ethereum es de una manera comprar lo que es parte de un sistema financiero independiente, entre comillas, porque realmente Ethereum es centralizado, pero sí se puede considerar que es una forma de invertir en lo que son empresas más pequeñas, mientras que Bitcoin es un refugio de valor. Y pensar que en un mundo inflacionario estamos viendo que Ethereum tiene un mejor performance que Bitcoin, nos dice que no hay para nada ningún tipo de aversión al riesgo, aún estando en las circunstancias macroeconómicas en las que nos encontramos. Y bueno, eso es precisamente lo que yo les puedo comentar acerca de lo que yo estoy intentando interpretar en el mercado. En resumen, puedo decirles que nadie se está cuidando de lo que es la inflación y nadie se está tomando con seriedad el tema, porque si lo hicieran, realmente estuvieran comprando más Bitcoin que comprando perritos. Por otro lado, Bitcoin se encuentra en un soporte vital que de perderse en los $40,000 nos puede llevar a unas correcciones muy importantes y que estadísticamente estos años tienden a ocurrir. Y justamente quiero compartirles un video que puede resumir un poco más lo que viene siendo mi versión general de las cosas. Cualquiera que haya estado siguiendo los videos de mi canal puede hacerse la idea de que yo ya estoy viejo, de que yo no estoy sé de lo que estoy hablando, que yo no entiendo de tecnología, que yo realmente quiero que Bitcoin caiga y que a mí me gusta que Bitcoin caiga. No, señores. Lo que pasa es que yo tengo una visión sobre las cosas muy específicas. Esto de ser inversionista realmente es como simplemente estar pendiente de lo que está ocurriendo día tras día y yo simplemente le estoy apoyando al ruso. Sí. Yo soy maximalista del USDT y no se trata de que yo no entienda lo que está ocurriendo, se trata de que los inversionistas históricamente se nos denominaba corredores de bolsa porque estábamos corriendo y corríamos precisamente a cambiar nuestra dirección sobre las cosas, porque una cosa que históricamente nos ha caracterizado es que pasamos 6 meses del año diciendo que algo va a pasar y los otros 6 meses nos las pasamos justificando porque no ocurre. Ese es un dicho muy común entre los economistas. Ahora bien, siempre tenemos la oportunidad de cambiar de bando y bueno, realmente Rocky solamente gana los últimos 20 minutos de la película. Los rusos realmente le da tan duro como puede durante el resto del tiempo y justamente las mejores oportunidades están en comprar abajo y en vender arriba. No se trata realmente de que yo disfrute o de que yo me sienta cómodo cada vez que el precio de Bitcoin caiga. Yo sé perfectamente cuál es el futuro del precio de Bitcoin. Dice que está muy por encima de los $100,000. Pero eso no significa que antes de eso no vayamos a tener que ver cómo el ruso nos golpea una y otra vez y dándonos a nosotros, los corredores,
la oportunidad de comprar abajo y vender arriba. Es simplemente cuestión de saber lo que se está haciendo y tener un plan para ello. Y fíjense todo lo que tuvo que hacer Rocky para llegar a su objetivo. No fue simplemente caminar derecho y sentarse a ganar. Un trabajo constante, día a día, y es precisamente eso lo que yo quiero decir. No es que yo no entienda del futuro, es que el futuro no es ahora. Espero te haya gustado la analogía y que te sirva de algo. Nada en la vida se consigue sentado y esperando. Tienes que esforzarte por ello. Dale like a este video y suscríbete a mi canal. ¿Tienes el interés de que te ayude con el análisis de alguna criptomoneda? Con mucho gusto, déjamelo en la caja de comentarios y yo estaré pendiente para añadirla a mi próximo video. Bueno, nos vemos entonces. Hasta mañana.